Ok, normalmente cuando un residente viaja y el residente está reingresando a los Estados Unidos, los oficiales de CBP pueden determinar si el residente es admisible o no. ¿Qué hace a un residente inadmisible? Haber cometido delitos aquí dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, haber cometido fraude migratorio y otros ciertos problemas. Este caso específicamente se está refiriendo al hecho de cometer delitos. Por lo general, si una persona, me van a tener que disculpar, si una persona no tiene un conviction, es decir, si una persona todavía no le han puesto una sentencia, no se considera que la persona es inadmisible a los Estados Unidos. Eso trabajaba así hasta el día de ayer. La Corte Suprema lo que decidió es, si un residente permanente cometió un delito y el caso todavía está pendiente, es decir, lo arrestaron, aunque todavía no le han puesto el conviction, el oficial de CBP puede declarar que esta persona es inadmisible a los Estados Unidos y ponerlo en un proceso de deportación a pesar de que la persona no tiene un conviction. Y esto es algo bien delicado porque puede entonces generar una detención mandatoria, un traslado a un centro de detención y ahí es ver si la persona es elegible para hacer un perdón, qué remedios tienes disponibles. Es algo que tienen que tener en cuenta los residentes permanentes que tengan algún tipo de cargo criminal pendiente, no viajar. Ese es el mejor consejo. Simplemente, si tú eres residente permanente y tienes un cargo criminal pendiente, no viajes, no salgas hasta que este problema se resuelva y ya una vez que el problema se resuelva, entonces puedes viajar sin problema. Ojo, también si están en algún tipo de programa como un pretrial diversion, como cosas así, que pueden también generar cierto dilema si la persona tiene un conviction o no. La mejor solución es no viajar hasta que no termines el programa y antes de viajar consultar con tu abogado de inmigración o un abogado de inmigración como nosotros para que analice tu récord criminal y te diga, ok, puedes viajar o no puedes viajar. Ok, cuidado con esto. A ver, yo creo que por lo general la mayoría de las personas que tienen un récord criminal pendiente parte de poder salir de cuando le otorgan las fianzas que no pueden viajar. No viajen. Me extraña ver residentes permanentes viajando con cargos criminales pendientes, pero bueno, en este caso se dio, era un residente permanente que tenía un cargo criminal pendiente y el caso fue hasta la Corte Suprema y esta ha sido la decisión de la Corte. Este tema de que eres inocente hasta probado culpable, ya por lo menos con los residentes permanentes, crea una distinción en la Corte donde el oficial de CBP puede decir, es verdad que todavía no te han declarado culpable, pero para mí este récord te hace inadmisible y vas para un centro de detención. Así que ojo con eso. Yo creo que lo más importante de esta decisión es, si tú eres residente permanente y tienes un cargo criminal pendiente, no viajes. Ahora, digo, es complicado el tema porque obviamente tú, si todavía a ti no te han declarado culpable de algo, la acusación sola te podría poner en un problema en inmigración a la hora, en los puertos de entrada por lo menos. Pero ¿qué pasa? Es decir, una persona que esté en esa situación, digamos un residente permanente que viaja, tenía una acusación, es decir, un caso pendiente, el oficial determina que debe ser detenido, que no es inadmisible, lo arrestan. ¿Tendría que pasar el arresto hasta que se resuelva ese caso criminal? ¿Tendría que estar arrestado por inmigración o lo podrían deportar antes? ¿Cómo funciona? Ese es el problema. Por lo general, entonces ya cuando la persona pasa a inmigración, entonces ahí tendrían que trabajar el abogado de inmigración y el abogado criminal para entonces trasladar a esta persona a detención de nuevo criminal para que pueda resolver el caso criminal, para que entonces a su vez se solucione el caso de inmigración. Porque si la persona logra una sentencia donde no hay un conviction, pues entonces la persona puede ser declarada inocente. Y esto es algo, esto complica un poco la situación porque si tienes una persona sujeta en detención mandatoria y inmigración no lo quiere trasladar, entonces aquí nos podemos enredar. Por eso también la mejor sugerencia es simplemente no viaje. No viaje, claro.
Y sí, y la realidad es que desafortunadamente se pudiera dar la situación donde entonces inician un proceso de deportación, hay que demostrar, ok, la persona no es deportable, sí es sujeto a detención, pero no es deportable, hay que terminar el récord criminal para determinar si es deportable o no. Crea una cierta cantidad de interrogantes. Honestamente, yo creo que la Corte Suprema falló. Creo que la decisión más lógica era, si la persona no tiene un conviction, pues no es sujeto a una detención mandatoria. Eso hubiese sido lo más claro, porque ahora, No. a lo mejor tú, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor tú cometiste fraude, saliste, eres residente permanente, saliste de los Estados Unidos, te regresas, te ponen una detención. Pero si es el primer delito que tú cometes de fraude y ya tú tienes la residencia por más de 5 años, técnicamente ese delito no te va a hacer deportable de los Estados Unidos, pero sí te puede hacer inadmisible, pero tampoco necesitas un perdón. So, como todavía no tienes un conviction, no se puede hacer la diferencia. O sea, cuando caes en la Corte de Inmigración, ahora la incógnita es cómo te va a tratar inmigración. Claro. Porque todavía no tienes un conviction, te pueden detener, te pueden quitar la residencia y darte este parol y ponerte en proceedings, pero ponerte en proceedings ¿con qué cargo? Porque el cargo tiene que indicar que tú tienes que haber cometido, haber tenido la sentencia. Cuando a ti te ponen cargos en inmigración para hacerte inadmisible o deportable de los Estados Unidos, ya tú tienes que tener la sentencia. Y en este caso están diciendo, no, aunque la persona no tenga el conviction, le vamos a poner la inadmisibilidad. Me tengo que leer la decisión con detalle, honestamente, para ver cómo van a manejar esa situación, pero sí crea una cierta discrepancia en la Corte de cómo van a tratar a estos residentes y cómo se va a manejar el tema de los castigos, los waivers, la elegibilidad para los waivers y todas esas cosas. Voy a estar haciendo un video más detallado en mi canal de YouTube y para Instagram hablando de este caso. Pero definitivamente, o sea, lo más importante, ojo, residentes permanentes. Si tienes un caso criminal pendiente, simplemente no viajes. Yo creo que esta es la lección de aprender de este caso. Sí. En la decisión se menciona algo como, o al menos en el reporte de noticias, porque yo la decisión como tal no la leí, en el reporte de la noticia se habla de acusaciones que tengan que ver con depravación moral. Eso, hay una definición explícita de, Sí. de que sí. Si hay una definición explícita, es lo que se le llama un crimen, un CIMT, un crime involving moral turpitude, o sea, un crimen que afecta a tu calidad moral. Okay. Por lo general son crímenes de robos en ciertos estados, no en todos los estados, fraude, money laundering, crímenes que no son violentos, pero que la mayoría de los casos son fraude. Fraude en menos de $10,000, porque ya si estamos hablando de un fraude de más de $10,000, entonces ya es una felonía agravada y es algo más serio. Pero fraude en menos de $10,000, money laundering, en algunos estados violencia doméstica, puede calificar como un CIMT. Es bastante expansiva y habría que ver, okay, cuál es el delito que la persona cometió para decirle si es un CIMT o no, pero la lista es bastante expansiva. Bueno, obviamente es un tema a no pasar por alto. Si usted tiene algún problema con la justicia, aunque sea ya un problema que hay una acusación solamente, piensa viajar o piensa hacer cualquier cosa, saca una cita con un abogado de inmigración, infórmese de qué riesgo corre y bueno, tome las precauciones porque las consecuencias, como pueden ver, pueden ser graves.